Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y antes de leer la Escritura, acompáñenme en oración, hermanos, pidiendo dos cosas. Pidamos que el Señor dé de su Espíritu al que habla la palabra, pero pidamos al Señor que dé de su Espíritu al que escucha su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta iglesia. Estoy agradecido, Señor, por lo que haces en esta iglesia. No es el hombre, Señor, no es el hombre, es tu Santo Espíritu que ha formado y persevera esta iglesia. Padre, ahora pedimos en esta mañana que tu Espíritu, Señor, sea quien hable. Oh Señor, pido que des de tu Espíritu, me des de tu Espíritu para hablar tu palabra con fervor, con pasión, con claridad, con precisión. Y también pedimos que des tu Espíritu al que escucha tu palabra, Señor, al que no te conoce, para que pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien tú has enviado para el perdón de pecados. Y a aquel que es tu Hijo, Señor, que Él pueda, Señor, confiar, crecer y madurar en su fe sobre las verdades aquí expuestas y crecer en su amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, bendice este tiempo y que tu Espíritu se mueva entre nosotros con libertad, Señor. Que tu Espíritu se mueva entre nosotros con gran libertad para levantar nuestros afectos más puros hacia nuestro trino y eterno Dios. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 2. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 23 al capítulo 3, versículo 15. Juan, capítulo 2, versículo 23 a Juan, capítulo 3, versículo 15. Y les pido que se pongan en pie para leer las Santas Escrituras. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 23. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro gran Dios. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra de nuestro vivo Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Mi propósito, hermanos, en esta mañana es exponer todos estos versículos en el espacio de una hora. Y alguien puede sorprenderse de esto, porque, hermanos, en este texto se necesita, en este texto se contiene tanta verdad teológica que se necesita más que una predicación para intentar o comenzar a desempacar la doctrina aquí. Habla de la regeneración, un tema importante teológicamente hablando y más a la luz de la necesidad de nuestros días. Y aún así, aunque este texto está lleno de doctrina, he decidido hacerlo así por dos razones. En primer lugar, hermanos, no sabía dónde cortar. Es un texto tan doctrinal que es difícil saber dónde cortar sin tomar de lo que viene, porque se informa. Y en segundo lugar, no solo por la doctrina, sino porque siento que haberlo cortado quitaría del flujo del pensamiento. Quitaría el flujo de pensamiento. O sea, cortaríamos el hilo antes. Y eso daña la manera en la que vemos este texto. Juan, capítulo 2, versículo 23 a Juan 3, 15, si no es que un poco más adelante, es toda una narración. No son dos narraciones, es una narración. Y aunque quizá este es el único sermón que predico de Juan 3 en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, daré algunas lecciones más de Juan 3, versículo 1 al 15. Aquí quizá solo esta, no sé que me guíe el Señor después. Sin embargo, espero que lo que veamos nos ayude a ver, nos ayude a alcanzar, a saborear nuevamente este texto. Hermanos, ¿de qué trata Juan 3? ¿De qué trata la porción que hemos leído? Muchas de las respuestas que daríamos testifican justo lo que estoy diciendo. Que cuando cortamos el texto, toma otro énfasis. Piensen, no respondan en voz alta, pero piensen en esto. ¿Cuál es el tema principal de Juan 3? Juan 3, 1 al 15. ¿Cuál es? La mayoría está pensando que es el nuevo nacimiento. Y es un tema principal, pero no es el tema principal. El nuevo nacimiento es un subtema a una realidad mayor. Quiero que lo vean conmigo. Versículo 3 de Juan 3. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Por causa del reino de Dios. Es el reino de Dios lo que gobierna el pensamiento del Señor en Juan 3, 1 al 15. Es el reino de Dios. Ve conmigo el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y noten esto, la serpiente del desierto que hemos leído. ¿Cuál es el tema de ese texto? ¿Cuál es el tema, hermanos? Sigue siendo el mismo tema de Juan 3, 1 al 10. ¿Cuál? El reino de Dios. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, se nos dice en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre. Esta es una de las maneras en la que Jesús se autodenomina más en los evangelios, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es la visión apocalíptica de Daniel 7. El Hijo del Hombre es el que viene, que está al lado del anciano de días y desciende para inaugurar ¿qué? El reino de Dios. Y además, veremos que la serpiente en el desierto, mirar la serpiente en el desierto, su tema es el reino de Dios, pero eso será parte de la exposición del sermón. Pero quiero que vean esto. El tema de Juan 3 es el reino de Dios. El reino de Dios. Así que teniendo eso en mente, hermanos, podemos comenzar nuestra exposición del texto. ¿Y dónde comienza el texto? ¿Dónde comienza este flujo de pensamiento? Los títulos tienen que saber que no son inspirados. Y algunas Biblias dividen Juan 3 y ponen arriba Jesús y Nicodemo. Otras pueden decir el nuevo nacimiento. Y a veces los títulos, ¿saben qué hacen? Hacen violencia al flujo de pensamiento. Porque cuando nosotros vemos un título, cuando estamos leyendo un libro y vemos que hay un título y después otro título, sabemos que aunque el tema sigue siendo el mismo, el concepto ha cambiado. Y eso nos pasa con Juan 3, pero debemos saber algo. En esta ocasión el título hace más violencia que ayudar. Ahora, los capítulos, hermanos, tampoco pertenecen a la inspiración. Es algo que se añadió para facilitar. Y gracias a Dios por esos hombres que se dieron a la tarea de dividir lo mejor posible los textos. Pero eso también causa violencia, porque pensamos que Juan 2 y Juan 3 ya son cosas separadas. Pero hermanos, quiero mostrar que Nicodemo, Jesús y Nicodemo, no comienza en Juan 3.1, comienza en Juan 2.23. Dice el texto: entrando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. El Señor había estado en Canaán, en Caná, las bodas de Caná, y ahora sube hacia Jerusalén y pasa lo del templo y hace la señal de derrumbar el templo y dice: derriben este templo y en 3 días lo reedificaré, hablando de su resurrección. Y muchos creen. Pero ¿sabes? Hay algo característico de estos que creen. Tienen un tipo de fe, pero no es la fe verdadera. Entonces Juan nos presenta con la tercera categoría de hombres que vamos a encontrar a través de todo el Evangelio. Y hermanos, la tercera categoría de hombres que vamos a encontrar a través de todo el mundo. ¿Cuál es una categoría de hombres? Los que rechazan a Cristo. Ya hubo unos, cuando Él llegó al templo, ellos lo rechazaron. Ya hubo uno que los rechazaron. En el mundo hay personas que rechazan a Cristo, pero hay otros como los discípulos, como Natanael, como Juan el Bautista, que al saber de Mesías han creído en Él. Este es otro tipo de personas también. No porque hay algo bueno en ellos, pero Dios les ha dado el don de la fe. Así que el mundo está compuesto de los que creen y los que no creen, de los que aceptan al Señor como lo que es y los que lo rechazan. Pero Juan dice que hay otra categoría. Unos que se sorprenden con Jesús, unos que están de acuerdo con Jesús, uno que no rechaza a Jesús, uno que no está tan en contra de Jesús, lo admira en cierta manera. Sin embargo,
tienen una fe que no es la fe salvadora. ¿Cómo sabemos? Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, que el Señor, teniendo la multitud y haciendo milagros, aunque algunos quizá lo adoraban, le decían cosas, Él sabía que su fe no era una fe verdadera. Esto lo tenemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Una semilla cayó en buena tierra, creció y dio fruto. Pero otras semillas cayeron entre espinos que creyeron por un tiempo y después se ahogaron, no salió el sol y quemó. Hay un tipo de personas que expresa su fe por un momento y después termina abandonando su fe en el Señor Jesucristo. Mi pregunta esta mañana es, ¿eres tú uno de ellos? ¿O eres uno que continúa creyendo en el Señor Jesucristo? Así que este es el contexto. El Señor, siendo Dios y hombre, por la llenura del Espíritu Santo, conoce los corazones de los hombres. Siendo Dios y siendo hombre, por la llenura del Santo Espíritu de Dios, conoce las mentes y los corazones de los hombres. Por eso es que no tiene necesidad. Esto es algo, hermanos, que comprueba de manera importante la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice que decían los judíos que hay 7 cosas que los hombres no conocen. Una es la inauguración del reino. Los hombres no saben qué día será. Otro es el día de la muerte. Nadie sabe qué día morirá. Pero hay algo más. Nadie conoce lo que el otro piensa. Solo Dios conoce el día de la inauguración del reino, el día de la muerte de cada hombre y los pensamientos de los hombres. Casi como si Juan nos estuviera revelando quién es Cristo, Dios hombre, en la llenura y poder del Santo Espíritu de Dios. Jesús es hombre, pero Jesús es Dios de Dios, igual al Padre en todas las cosas. Así que hay esta multitud. Hay unos que están manifestando fe, pero Jesús no se fía de ellos. De hecho, en el griego es un juego de palabras. En el griego es, unos creyeron en Jesús y Jesús no creía en ellos. La misma palabra, por fe, pisteo. Unos creían en Jesús y unos, pero Jesús no creía en ellos. Así que está esta multitud que ha visto las señales de Cristo, pero Jesús no se confía en ellos porque sabe que su fe es defectuosa. Quizá porque es temporal, una fe temporal. Quizá porque es una fe convenenciera, creer por un momento. ¿Se acuerdan que había unos que seguían a Cristo solo porque les alimentaba el vientre? Así que Jesús sabía que su fe era defectuosa. Oh, que temamos a Dios más que los hombres. Que estemos seguros ante nuestro Dios de nuestra salvación más que ante los hombres, porque Él conoce nuestros corazones. Entonces, no teniendo necesidad, vean el versículo 25. Este versículo es importante porque es el versículo introductorio a Juan 3. Vean la poesía del texto. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Versículo 3, había un fariseo. ¿Sí? Así empieza. Lean el texto, versículo 25. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Había un fariseo. Vean la rima, vean la continuidad. No tenía necesidad que le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre. Les voy a mostrar quién es uno de estos que tiene fe en Jesús, pero que su fe no es verdadera, que su fe no es plena. Mire, Jesús no tenía necesidad que le diese testimonio del hombre. Él sabía que su fe era falsa, que su fe era temporal. Habían estos hombres, Jesús conocía a los hombres, no tenía necesidad que le diese testimonio de los hombres. Había un hombre. Había un hombre. Juan pudo haber comenzado, había un fariseo y no hacía ninguna diferencia textualmente, había un fariseo. Pero Juan quiere que conectemos que este Nicodemo es uno de los que cree por las señales, pero hasta este momento al menos su fe no es genuina ni completamente verdadera. Es una fe quizá temporal, momentánea, simple, y no una fe que procede de Dios. Había un hombre
de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era uno que creía en el reino de Dios, que creía estar en el reino de Dios, pero estaba fuera del reino de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Esta es una referencia a su conexión con el Sanedrín. Él era el cuerpo gobernante del pueblo de Israel. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Mucho se ha especulado respecto a vino de noche. Algunos documentos judíos hablan de que los teólogos en el tiempo del Señor se juntaban en la noche a hablar de la Escritura, a hablar teología. Esto era porque la mayoría tenía que trabajar, así que la noche era el lugar apropiado. Así que algunos infieren que fue de noche porque él sabía que era rabí y Nicodemo era rabí, así que se iban a juntar a hablar teología. Otros dicen que es una referencia a su condición espiritual. Vino de noche, o sea, hablando de las tinieblas que había en Nicodemo. Y esto lo conectan con Judas. ¿Por qué? Porque una vez celebra la Santa Cena, el Señor dice a Judas: anda, ve y haz lo que tienes que hacer. Y dice Juan: y era de noche, como manifestando su condición espiritual. Aunque quizá ninguna de estas es totalmente equivocada o desviada, no creo que es la intención de Juan. Creo que Juan está enfatizando que vino de noche. Creo que Juan está diciendo esto con el propósito de manifestar el temor de estos hombres al Señor, del temor de estos hombres de ir al Señor, de no perder su fama. Imagínense esto, después vemos esto relatado más adelante, que los judíos y los fariseos que empezaban a creer en Cristo tenían miedo del Sanedrín, tenían miedo de los judíos, tenían miedo de los fariseos. Así que noten esto, Nicodemo es un principal, y como vamos a ver en el versículo 10, es un maestro de Israel, y según nos dice en el versículo 10, es uno de los maestros. Dice: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Así que ir a Jesús y poner su fe en Él era algo que le iba a traer grandes consecuencias, grande deshonor, y temiendo a los hombres prefiere ir en la oscuridad, prefiere ir en el temor, en la oscuridad, que nadie lo vea, a diferencia de Natanael, que en el momento que viene el Señor dice: ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Y se encuentra con él y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el esperado. Y pone su fe públicamente en este Mesías, el Cristo. Pero Nicodemo no era como Natanael. Nicodemo, siendo un principal y maestro de los judíos, temía a los hombres. Oh, ¿cuántos que están aquí no acudirán, no serán condenados al mismo infierno por el temor de los hombres? ¿Cuántos de los que están aquí, me pregunto, cuántos jóvenes aquí, por el temor a los hombres, por el temor a perder la fama en el trabajo, perder la fama en la escuela, seguir siendo el principal, el valioso, o cuántos hombres aquí no preferirán las riquezas, la fama, quizá mujeres, la belleza y la vanidad de este mundo, y temor a ser visto como un fanático, y temor a ser visto como un cristiano? ¿Cuántos de los que están aquí no perecerá por temor a los hombres en lugar de temor a Dios? Este se mantenía lejos. ¿Cuántos de aquí se mantienen así?
lejos, no acercándose tanto, no sea que sea peligroso. Venir a Jesús no es simplemente poner el pie en la iglesia, es la vida completa, derramada en devoción, derramada en libación, una transformación total, una entrega absoluta de predicar a Cristo y a este crucificado en cualquier parte de nuestras vidas. Pero esto te costará. Esto te costará la fama, esto te costará las finanzas, esto te costará a algunos la vida. Pero muchos por temor acuden de noche a Jesús. ¿Cuántos aquí no están en esta condición de noche? Y viene este hombre, este principal, y dice a Cristo: Rabí. Esto no es poca cosa. Rabí era una palabra designada a los teólogos. Y en este tiempo, ser teólogo en verdad era un trabajo dedicado absoluto. Toda la vida a la memorización de las Escrituras. Toda la vida a la interpretación, al conocimiento de la tradición. Así que viene Nicodemo y dice a Jesús: Rabí. Él sabía que Jesús no era más que el hijo del carpintero. No era uno que tenía una gran doctrina, no era uno que tenía grandes estudios, no tenía, es más, no confesaba una tradición rabínica. Pero viene y dice: Rabí, Rabí. Y además agrega y dice: sabemos que vienes de Dios. ¿Puedes ver? Muchos rechazaron a Cristo y dijeron: por el diablo haces estas obras, por en el poder de Belcebú. Pero aquí viene Nicodemo y con gran respeto dice Rabí, y además reconoce su procedencia divina. No lo reconocía como Dios, pero sí reconocía que él ciertamente era un mensajero de Dios. Gran respeto, casi es como si dijera maestro, gran doctor, teólogo. En verdad, Dios está de tu lado, Dios está a tu favor, eres bendito, enseñas a los hombres, tienes poder para realizar milagros, vienes de parte de Dios, vienes de parte de Dios. ¿Saben qué? La mayoría de los hombres con tantos halagos hubieran agarrado a Nicodemo y hubieran dicho: ven amigo, vamos a hablar doctrina. Ven amigo. Algunos se hubieran desmayado con tanto halago, pero no así nuestro Señor. Muy amablemente Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Maestro, Rabí, tú que vienes de Dios, tú que eres grande, que haces señales. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tu alma está en peligro. No hay tiempo para halagos, no hay tiempo que perder. Tu alma corre riesgo. Tu alma está en un péndulo. Tu alma está a punto de estar eternamente fuera del reino de Dios. No hay tiempo para halagos, no hay tiempo para tus chistes. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amigo, te digo lo mismo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y tu vida está en las manos de un Dios vivo, que está irado contra el pecador todos los días. No agotes su paciencia. No agotes su paciencia. Muchas de las respuestas de nuestro Señor turban a algunos, porque este hombre viene con tanta amabilidad y el Señor tan tajante, grande, Rabí, que no nace de nuevo, no puede ver el reino. Algunos se ofenden ante tales respuestas, algunos se ofenden ante tales reacciones, pero esta es la manifestación del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia, intentando seguir sus pasos en este púlpito, intentará luchar por nunca entretener a la gente en este lugar, sino hablarles de su condición ante la eternidad, ante un Dios justo y vivo. No hay tiempo para chistes ni anécdotas. Es tiempo de hablar de verdades eternas que trastornarán, que
afectarán la forma en la que el hombre existirá por toda su eternidad. No hay tiempo de querer ser una iglesia buena onda, una iglesia amigable que trae a todas las personas y agrada a todos los hombres. Es tiempo de predicar la verdad, es tiempo de proclamar la Escritura, es tiempo de decir a la gente: el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y esta mañana te digo que si no has nacido de nuevo, no verás el reino de Dios. Podrás haber estado escuchando el reino de Dios, podrás haber estado participando con los que están en el reino de Dios, pero no importa cuánta religión te embarres, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y saben, vean la respuesta. Vean la respuesta de Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Señor, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Te estás diciendo que para entrar en el reino de Dios tengo que nacer diferente? Hermanos, los judíos eran, al menos Nicodemo en este tiempo, creía que por ser descendiente de Abraham, él tenía acceso directo al reino de Dios. Pero el Señor le está diciendo: puedes ser descendiente de Abraham, puedes ser de Sanedrín, puedes ser rabí, puedes saber mucho, pero el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo se espanta. Nicodemo se espanta y dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y nuestro Señor con gran paciencia dice, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, el Señor esperaba que un rabí de Israel comprendiera la enseñanza del Señor del versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él esperaba que él entendiera, pero Nicodemo no entiende. Algunos han intentado defender a Nicodemo y dice: sí entendió lo espiritual de las palabras, pero jugó también de manera literal para tratar de ser sarcástico con el Señor. No, yo creo que no entendía. De la misma manera que no entendieron cuando Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Todos creyeron, hasta los discípulos creyeron que hablaba del templo físico. Una vez resucita, los discípulos entienden, pero los otros no habían entendido. Así que Nicodemo sí está pensando en forma literal que debe entrar en el vientre de su madre de nuevo y nacer. Para lo que el Señor pacientemente, ¿por qué decimos paciente? Porque él era rabí, porque él era maestro de Israel. Vean versículo 10. Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Con gran paciencia en el versículo 5 sigue expandiendo el significado de lo que significa nacer de nuevo. Hermanos, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Dice el Señor: nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. ¿Saben? Nicodemo se quedó en el mismo lugar. No era porque el Señor no fuera un perfecto maestro, era porque Nicodemo conocía el texto, la letra de las palabras, pero no el espíritu de las palabras. Por lo cual, nos preguntamos nosotros, hermanos, ¿cómo entendemos lo que es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento tiene todo que ver con el reino de Dios. Lo estamos viendo. Uno tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. El fin último no es nacer de nuevo. El fin último es entrar en el reino de Dios. Así que, ¿cómo interpretamos qué es nacer de agua y del Espíritu? Hermanos, créanme que hay quizá una docena de diferentes interpretaciones. Algunos han dicho que se refiere nacer de agua, se refiere a nacer físicamente, nacer del Espíritu, a nacer espiritualmente. Dicen que el agua se refiere al líquido amniótico.
y el Espíritu a la obra de la regeneración. Los católicos han dicho que nacer de agua es el bautismo y del Espíritu es la confirmación. Sabemos que eso no puede ser así, porque la Escritura habla que el bautismo no salva, como veremos el día de hoy. El bautismo es un símbolo y una realidad espiritual, pero no es la salvación del hombre. Eso contradice las Escrituras, que la salvación es por la fe. Eso contradice Juan 1:12, Juan 1... Sí, 12 y 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si no son estas interpretaciones, ni otras posibles 10, ¿cuál es la interpretación correcta de nacer de agua y del Espíritu? Hermanos, ¿cuál es la clave? ¿Cómo interpretamos esta parte de la Escritura? Contexto. Fíjense esto, lean el versículo 10 cuidadosamente. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Qué libro estudiaba Nicodemo? ¿El Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Nicodemo tenía, según nuestro Señor Jesucristo, al ser experto del Antiguo Testamento, debía conocer esta verdad. Entonces, ¿cómo interpretamos qué es nacer de nuevo y qué es nacer del agua y del Espíritu? Lo interpretamos a la luz del Antiguo Testamento. Y hay, hermanos, hay bastantes textos que nos hablan de nacer de agua y del Espíritu, pero voy a elegir dos que son suficientemente claros para ver la relación entre nacer de nuevo y el reino de Dios. Nosotros pensaríamos que nacer de nuevo y el reino de Dios son verdades del Nuevo Testamento, hermanos. Verán a través de dos textos que el nacer de nuevo y el reino de Dios y su perfecta conexión es algo que ya estaba en el antiguo pacto. Vayan a Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36. Y pongan un papel o pongan su dedo para separar. Y ahora voltéenme a ver, porque quiero explicar algo antes de leer este texto. Hermanos, yo soy a favor de los que cita un solo versículo a favor de una doctrina. O sea, creo que un texto es suficiente para comprobar toda una doctrina, porque si en un texto se afirma, toda la Escritura no lo puede contradecir. Pero a veces nos pasa algo que afecta nuestra manera de comprender el texto. Cuando citamos solo un texto, hermanos, solo nos enfocamos en unos cuantos versículos y perdemos el contexto, que es hermoso. Ezequiel 36 va a hablarnos de limpiar el corazón y de cambiarnos el corazón. ¿Qué nos va a quitar? El corazón de piedra y nos va a poner uno de carne. Y esa es la regeneración y el nuevo nacimiento, ¿no es verdad? Pero hermanos, cuando comprendemos Ezequiel 36 en su contexto, vemos la belleza del nuevo nacimiento y el reino de Dios. Permítanme explicar esto. Hay una palabra clave en Ezequiel 36. Dice, y esparciré agua limpia. Y esparciré agua limpia. ¿De dónde está tomando Ezequiel eso? ¿Se lo inventó? ¿Es algo nuevo al pueblo de Israel? No, hermanos. El agua limpia, esparcir agua limpia, es un rito de purificación. Es un rito de purificación. Permítanme ponerlos en contexto. ¿Recuerdan que Dios puso el tabernáculo? ¿Recuerdan? Y al lado del tabernáculo, ¿qué puso, hermanos? Todo el campamento, ¿sí? Todas las tiendas. Aquí era la tribu de Judá, aquí la tribu de Benjamín y todo alrededor. Pero había un límite. Si tú pasabas de ciertos metros de ese campamento, te volvías inmundo. Te volvías inmundo. Entonces, lo que uno tenía que hacer para ser reintegrado al campamento era ser purificado. Tenía que venir al sacerdote. Si uno pasó esos límites, se hacía inmundo, y para reintroducirse tenía que ir con el sacerdote y pedir que fuera purificado. Tenía que ser esparcido con agua limpia, en símbolo de la purificación. Ahora, teniendo esto en mente, ahora
Piénsenlo de la siguiente manera. El tabernáculo y el campamento era donde Dios habitaba, hermanos. Eso era el reino de Dios. El primer reino de Dios en la tierra es el jardín del Edén. Una tierra, un pueblo, Adán y Eva y su espíritu. Ese es el reino de Dios. Después tenemos más del reino de Dios, el tabernáculo, un pueblo, pueblo de Israel, una tierra, la tierra de Canaán, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Eso era el reino de Dios. Que si salías, que hacías el mundo, si entrabas, eras purificado con agua limpia. Ok, piensen en Ezequiel 36. Lean conmigo, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Noten esto. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pongan atención a este punto, hermano. ¿Qué está pasando en el contexto de Ezequiel? El pueblo va a ser llevado en cautiverio por Babilonia. ¿De dónde va a ser llevado? De Israel, ¿sí? El pueblo será llevado. ¿Qué era Israel? En Israel estaba el templo, donde la presencia del Señor moraba. Era en Israel donde Dios había decidido manifestarse. Era en Israel donde Dios estaba. Israel era el reino de Dios. Ese era el reino de Dios. Pero ¿saben qué había pasado? Habían violado los mandamientos de Dios. Y una nación pagana los iba a venir a sacar del reino de Dios. Por lo tanto iban a ser inmundos. Iban a ser inmundos. Ahora, la tierra es masacrada, porque si te has preguntado qué es el carro de Ezequiel, donde hay querubines, donde hay una plataforma y donde hay un trono y alguien que no puedes accesar, eso es la gloria de Dios. Era el tabernáculo, era el propiciatorio, hecho una imagen de un carro donde era llevada y acabó. La gloria del Señor se ha alejado y esa tierra dejó de ser santa porque la gloria del Señor ya no estaba. Entonces, lo que está diciendo Ezequiel al pueblo es esto. ¿Recuerdan la purificación del tabernáculo? ¿Recuerdan cuando salían de los límites y se hacían impuros? Ok, ahora serán llevados por Babilonia, serán impuros. Ya no estarán donde la presencia de Dios está, serán inmundos. Pero ¿saben esto? Yo los voy a limpiar. Así como el sacerdote venía y los limpiaba, así yo los traeré. Hermanos, noten esto. Los tomaré de las naciones. Cuando alguien salía del pueblo de Israel para ser traído, debía ser limpiado. El Señor está diciendo, yo los voy a traer y los voy a limpiar. Pero aquí hay algo interesante. La limpieza de la cual habla Ezequiel ya no es una superficial hecha por el sacerdote, simplemente externa. La limpieza de Ezequiel es una mayor realidad. Es cambiar el corazón de piedra, poner el corazón de carne, derramar el espíritu en ellos. Entonces sí podrán entrar al reino de Dios. ¿Pueden ver? Él está diciendo, ustedes van a ser inmundos porque serán llevados por una nación pagana. Cuando regresen, cuando lleguen a mi reino, no podrán entrar sin antes experimentar una limpieza, un cambio de corazón, una llenura del Espíritu. Si no, no podrán entrar al reino de Dios. Muchas veces acabamos hasta ahí la lectura de Ezequiel. Pero noten esto, versículo 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. O sea, después de que yo los traiga, entrarán al reino de Dios. Es por eso que el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿eres tu maestro de Israel? ¿Y no sabes que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo? ¿No has meditado en la profecía de Ezequiel de nacer del agua y del Espíritu, de la purificación con agua y del Espíritu llenando?
¿Pueden ver entonces que el reino de Dios, que el nuevo nacimiento no es el fin en sí mismo? El nuevo nacimiento simplemente es la entrada al reino de Dios. El reino de Dios es el tema gobernante de Juan capítulo 3. Y esto ya estaba explícitamente enseñado en el Antiguo Testamento. Pero hay otro texto. Y ese está en Ezequiel 37. Inmediatamente ahí, hermanos. No podemos leer todo el texto, pero ustedes saben qué pasa aquí. Ezequiel es enviado a predicar a huesos secos, y secos en gran manera. El Señor dice: hijo de hombre, profetiza, habla, di a estos huesos que se levanten. Y Él dice: ¿vivirán estos huesos? La historia acaba de que esos huesos son unidos, son entretejidos por ligamentos, por músculos, y el Espíritu del Señor da. Pero noten esto, hermanos. Regeneración unido al reino de Dios. Vean versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Vean esto, hermano. Y pondré mi espíritu y viviréis. ¿Y qué? Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y lo hice, dice Jehová. La forma en la que ustedes serán introducidos a este reino espiritual, al reino de Dios, será a través de una transformación por medio del Espíritu Santo en sus corazones. Por eso dice el Señor: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. De hecho, sigue presionando sobre esta ignorancia de Nicodemo cuando dice: si os digo cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te diré las celestiales? No está hablando por cosas terrenales, cosas materiales tal cual, sino está hablando de cosas básicas de la fe judía cristiana en este momento. Eres un maestro de Israel y te maravillas si no entiendes. ¿Cómo te voy a revelar más? ¿Cómo te voy a revelar más? Así que este hombre Nicodemo, perteneciendo al pueblo de Dios externamente, conteniendo moral, siendo sabio, no siendo un hombre desordenado, estudioso de la Escritura, estaba fuera del reino de Dios. Por eso dijo un teólogo: si Nicodemo está fuera del reino de Dios, a pesar de que es lo que es, ¿qué otro hombre, si no está confiando en Cristo, no está fuera del reino de Dios? Si siendo este hombre tan santo en una manera externa, y a pesar de eso estaba fuera del reino, ¿qué hombre sin Cristo no estará fuera de este reino? Si no nacieres de nuevo, no podréis entrar el reino de Dios. Regresemos a Juan 3. ¿Saben cómo sigue Nicodemo? Confundido. Versículo 9. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Pregunto: ¿cómo puede hacerse esto? El nuevo nacimiento es algo que el hombre no puede generar. El nuevo nacimiento es algo que proviene enteramente de Dios. ¿Cómo entonces puede un hombre nacer de nuevo? ¿Sabes? Medita el texto en tu mente y nota esto. El tema del nuevo nacimiento acaba en el versículo 10, pero la plática no acaba. ¿Sí lo ves? Ahí acaba el tema del nuevo nacimiento, ya no se expande más.
Pero la plática no acaba. El Señor sigue hablando. El Señor sigue hablando con Nicodemo. ¿Y qué le enseña a Nicodemo? Del versículo 11 al versículo 15. ¿Sabes qué le enseña? ¿Quién es Jesús y qué ha venido a hacer? Es casi como si viéramos esto. Imaginen esta plática. El Señor diciendo, debes nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Esto es algo soberano, esto proviene de Dios, esto no es creado por el hombre, esto es hecho por el Espíritu Santo, esto es algo que el hombre no puede hacer. Imaginen a Nicodemo. ¿Y cómo puede hacerse esto? No, es que no estás entendiendo, esto es del Espíritu. Pero ¿cómo entonces puedo entrar en el reino de Dios si esto pertenece a solo un nacimiento sobrenatural que no puedo generar? Es que esto es del Espíritu. Sí, pero ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Hermanos, el Señor ya no continúa hablándoles del misterio de la regeneración. ¿Qué hace? ¿Sabes, Nicodemo? Como la serpiente fue levantada en el desierto, así. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Como dice el himno, pon tus ojos en Cristo. Quiero mostrar el perfecto vínculo entre el reino de Dios y la serpiente en el desierto, y que todo trata del reino de Dios. ¿Cómo puede entrar el hombre al reino de Dios? Naciendo de nuevo. Sí, pero el hombre no puede nacer de nuevo por su propia voluntad. ¿Qué le decimos a los hombres para que entren en el reino de Dios? Mira a Cristo. Nota esto. En la narración de de Números 13, se dice que debía poner la serpiente en un poste. Por poste, la palabra hebrea que se utiliza es la palabra nish. Nish. Recuerden lo que pasó. Ahora movámonos de Números 13 a Éxodo 17. ¿Qué hay en Éxodo 17, hermanos? En Éxodo 17 hay una batalla que se está librando, donde Moisés tiene que mantener las manos arriba. ¿Recuerdan? Tiene que ayudarle para permanecer con las manos arriba. Después de la batalla, Moisés da un nombre a Jehová. ¿Quién recuerda ese nombre? Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. ¿Qué era la intención de Moisés? Hermanos, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba peleando. Estaba peleando para conquistar ¿qué? La tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? El reino de Dios. Sería donde Dios moraría. Sería el reino de Dios. Entonces noten esto. Moisés está diciendo, para entrar en el reino de Dios, para vencer y entrar en el reino de Dios, mi confianza está en Jehová mi estandarte. O sea, por estandarte tiene la intención de decir, Jehová es donde pongo mis ojos. Él va adelante. Él es quien abre brecha. Él es el que me introduce. Yo pongo mi fe en Él y Él es quien me introduce. Jehová Nisi. Mi confianza no está en mi fuerza, mi confianza no está en mis caballos, mi confianza no está en mi sabiduría, mi confianza no está en mantener las manos arriba, mi confianza está en que Jehová es mi estandarte. Él pelea por mí, Él se introduce y simplemente para entrar en el reino de Dios, la Canaán que me espera, simplemente tengo que poner mi fe en Él y yo me introduciré. ¿Qué? ¿Pueden ver? Nisi, estandarte, reino de Dios. Continuemos en este concepto. Nisi, bandera, estandarte y reino de Dios. ¿Qué pasa en Números 13, hermano? ¿Qué pasa en Números 13? El pueblo está muriendo. ¿Por qué está muriendo el pueblo? Porque ha sido rebelde, ha pecado contra Dios, se ha rebelado contra Dios.
Y Dios le ha mandado serpientes ardientes. Y cada vez que una serpiente muerde al pueblo, ¿qué pasa? Las personas caen, mueren inmediatamente. Entonces el pueblo dice a Moisés: Moisés, clama a Dios que nos perdone, clama a Dios. Y Jehová dice a Moisés: Moisés, mira una serpiente, una de esas que les está mordiendo, y hazte una imagen de esa serpiente y ponla en un poste, nisi, estandarte. Hermanos, ¿quiénes estaban muriendo? El pueblo de Dios en el antiguo pacto. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es lo que compone el reino de Dios. ¿Cómo este pueblo podrá permanecer en el reino de Dios? Poniendo su confianza y volteando a ver al estandarte. Vean esto, hermanos, vean esto. La provisión de Dios. El estandarte no era otra cosa, sino la provisión de Dios para la preservación y sanación del pueblo, para la preservación y sanación del reino de Dios. En cuanto alguien era mordido, Moisés dijo: miren a la serpiente y serán sanados inmediatamente. Pongan su fe en el medio que Dios ha dado para ser preservados y salvados de su pecado. No pierdan esto de mente. Isaías 11:10 sigue con este tema de Nisi, Jehová Nisi, estandarte. Isaías 11:10. Es interesante que esta palabra hebrea, Nish o Nisi, se usa muy pocas veces en el Antiguo Testamento. Isaías 11:10. Versículo 10 dice así: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por pendón, permítame leer una traducción más clara de este texto. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Esta es una profecía del Mesías. Noten esto, hermanos. Las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal, como nish, estándar. Lo que está diciendo Isaías es: las naciones, para la entrada al reino de Dios, deberán acudir a esta raíz de Isaí y poner en él su confianza para la entrada en el reino de Dios. Vamos a ver otra ocasión. Vamos a Isaías 52. Otra ocasión donde aparece Nish o Nisi. Hermanos, ¿qué sigue de Isaías 52? Ya sé que Isaías 53, pero ¿qué tema es? El siervo sufriente, la provisión de Dios para el perdón de los pecados. Noten esto. Entonces, noten Isaías 52, versículo 10. Perdón. Desde el versículo 12. Y quiero que vean nuevamente la conexión entre el reino de Dios y el estandarte. Reino de Dios y estandarte. Versículo 12. Porque no saldréis apresurados. ¿En qué momento el pueblo de Israel sí salió apresurado, hermano? ¿Cuándo? Lo vamos a ver ahora en Éxodo. Cuando salieron de Egipto, ¿recuerdan? El pueblo de Israel sí salió apresurado. El Señor les dijo: comerás rápido, comerás amargo y comerás con todo puesto para salir rápidamente. Lo que está diciendo Isaías es esto:
Va a haber un éxodo mayor, hermanos. ¿De qué trató el éxodo? De rescatar al pueblo de Dios para ser introducido al reino de Dios. El pueblo de Dios, el reino de Dios. Él está diciendo, habrá una liberación del pueblo de Dios más grande para la entrada al reino de Dios. Continuemos leyendo. Ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros. Jehová irá delante de vosotros. Y os congregará el Dios de Israel. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Una vez más, los títulos no nos ayudan, nos interrumpe el flujo de pensamiento. Lo que está diciendo Isaías es: van a ser libertados el pueblo de Dios, van a ser introducidos por medio de Jehová. Él irá adelante y dice: mi siervo, ¿quién irá adelante? Mi siervo. Y será puesto muy en alto en el hebreo, y será puesto en Nisi, estandarte. Como el pueblo de Dios será introducido al reino de Dios. Yo, Jehová, los libertaré. Yo iré adelante. Mi siervo será puesto en alto, en poste. Jehová, Nisi. Jehová es mi estandarte, en Él está mi confianza, en Él está mi fe. Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree. Pueden ver el cumplimiento de Isaías, pueden ver el cumplimiento de los profetas. Todas las naciones mirarán a Él, todas las naciones lo contemplarán. Él es el único estandarte, Él es la única bandera, Él es el único objeto de fe para ser introducidos al reino de Dios. Jehová Nisi. Vean esto, ¿ya? En Juan 8, se desglosa. El Señor sigue insistiendo: seré levantado. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, conoceréis que yo soy Yahvé. Conoceréis que yo soy el Dios que los rescataría de un peor Egipto, con un mejor éxodo. Jehová iría delante de ustedes. En Él debían poner su confianza. Cuando yo sea levantado, ustedes comprenderán que yo soy Jehová el Señor. Juan 12 empieza el cumplimiento de esa gran profecía. ¿Qué tenemos en Juan 12? En Juan 12 vienen unos griegos, hermanos, si ustedes recuerdan. Vienen unos griegos buscando al Señor. Y esos griegos quieren verlo. Y sabes, va Felipe y dice: Señor, te están buscando. ¿Saben qué les contesta? Sí, ¡ay, caramba! Aquí estoy. Dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Vean esto: griegos intentando ver a Jesús. Jesús les dice: ¿quieren verme? Ok, se está cumpliendo. Las naciones están viniendo, las naciones se están congregando. Es tiempo que el Hijo del Hombre sea levantado, para que entonces sí sea el objeto de la fe de toda persona que intente llegar al reino de Dios. Cristo es Dios de Dios. Jehová Nisi
el único estandarte, el único objeto de nuestra fe para la entrada al reino de Dios. Pero hay algo más, hay algo más. Hay una semejanza, vean el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como, así también. Así como la serpiente en el desierto, así yo también. Hermanos, ¿por qué Cristo es el único objeto de nuestra fe? Es la única persona de nuestra fe. En primer lugar, es Dios. Yo soy. Él es el único, hermanos. Ser el estandarte del antiguo pacto era sinónimo de decir, Jehová es donde yo pongo mi fe y nada más. Así que decir, yo soy el estandarte, yo soy Jehová Nisi, era decir, Él es Dios, la salvación es del Señor. Por eso Él es el único objeto de nuestra fe. Pero hay algo más. ¿Por qué Jesús puede ser la única persona en la que podemos descansar para ser introducidos al reino de Dios? ¿Sabes? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El lugar de la gloria de Dios. Todos estamos fuera de este reino. Todos hemos sido mordidos por el pecado. Nadie hay aquí en este lugar que no esté contaminado de este veneno mortal que lo carcome y lo mantiene fuera del reino de Dios. El mayor problema con el pecado no es que hace tu vida triste, no es que hace tu vida un poco miserable, no es que podrías ser más inteligente si no tuvieras pecado. El mayor problema del pecado es que estás fuera del reino de Dios. Jehová dice, solo Jehová es mi esperanza. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Jehová se hizo nuestro Salvador? Así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre. Nota esto. Lo que sanó al pueblo fue el símbolo, ¿sí? El símbolo de lo que los mataba, ¿cierto? ¿Qué los mataba? La serpiente. ¿Qué los sanó? La serpiente. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. La razón por la cual Cristo fue levantado, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, fue para ser juzgado como mismo pecado. En la cruz, el juicio eterno de Dios cayó sobre Cristo, y satisficiendo Él la ira de Dios. Es el único objeto de nuestra fe, porque es el único que ha conseguido el perdón de nuestros pecados. Es el único que nos ha salvado. Es el único que ha hecho satisfacción. No hay una obra más que pueda satisfacer, porque Él es Dios y Él es hombre. Y en esa cruz todo fue saldado. Por lo tanto, Cristo es nuestro Jehová Nisi. Así como Moisés puso su esperanza, en Jehová para ser introducido al reino de Canaán, así la iglesia de Cristo solo tiene una esperanza, solo tiene un Salvador. Su nombre es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu. Pues en la persona de Cristo nuestras deudas fueron pagadas, nuestra justicia fue ganada, y entonces el pueblo voltea a ver solo a su Salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amigo, si tu confianza no está en Cristo, estás fuera del reino de Dios. No importa que seas un Nicodemo, hombre moral, hombre bueno, hombre respetable, hombre sabio, hombre inteligente, hombre rico, pertenecía al Sanedrín, eran ricos.
Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y dices, ¿y cómo puede ser esto? Jehová dice, Jesús es el único, solo en Él nuestra fe puede descansar para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no miras a Él? ¿Por qué te rehusas a mirar a Él? ¿Por qué no miras esa cruz? Esa cruz donde Él fue castigado, donde Él fue juzgado, donde Él fue muerto. ¿Por qué no miras a esa cruz? ¿Es por la vergüenza de tus pecados? Pues por eso murió, para el perdón de los pecados. ¿Por qué no miras a Él? ¿No tiene hermosura? Ciertamente, como dice la Escritura, no tenía hermosura, pero fue esa falta de hermosura que lo hizo lo más hermoso. Es la única provisión para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no volteas? ¿Por qué no lo miras? ¿Por qué no lo contemplas? ¿Por qué no te regocijas en Él? La cruz, esa cruenta y dolorosa cruz, es la única forma en que el hombre puede ser salvo. ¿Te humilla? Gloria al Señor. Pablo decía que la cruz de Cristo es locura. Es una locura para los hombres, pero para los que se salvan, nuestra gloria. Celebremos la Santa Cena del Señor, amados hermanos, confiando en nuestro único y suficiente estandarte, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios,